Bienvenidas de nuevo a Te la pinto, un lugar para dar respuestas profundas a preguntas sin importancia. Y feliz año nuevo, año del caballo. Te la pinto cumple un año entero. Parece mentira. Muchas gracias a los que habéis apoyado Te la pinto desde el principio, desde cuando eran unos pequeños reels de 3 minutos, y también a los que os habéis ido sumando por el camino para pintárosla. Además, por supuesto, de agradecer a Spotify por haberme seleccionado en Radar Creators, que ha atraído a muchos nuevos oyentes maravillosos que aparte me escribís, me mandáis unas referencias increíbles y la verdad es que me hacéis sentir como que esto tiene algún tipo de sentido y eso es increíble. Así que no puedo estar más agradecida de cumplir un año haciendo este proyecto que tanto me gusta, que tanto me habla al alma y que realmente pues, se ha convertido en una manera increíble para mí de conocer a gente súper guay, de sentarme con ellos, tener conversaciones de las que me gustan a mí y espero que a vosotros también. Espero que también este amor, hombre, se extienda fuera de la pantalla a vosotros, ¿no? Y eso, que gracias, que es que estoy como muy emocionada con esto porque, o sea, no es que no lo pensara, pero no lo pensaba, ¿sabes? No he llamado yo, pero he llamado yo. ¿Me explico? Bueno, si aún no estás suscrito a El Universo Te la Pinto, estas son mis redes sociales, que he montado aquí un tema, ¿no? Este está el Instagram de Te la Pinto, mi Instagram personal, que tengo como unas cosas así un poco aparte también para que me conozcáis un poco mejor, que aparece esta pava aquí a contar movidas y a veces es como, me gustaría saber quién eres, ¿no? Pues ahí, pues también podrás ver eso. Luego, no te olvides de suscribirte a este canal, de darle a seguir, la tema campanita para que de repente, nuevo capítulo, aviso, ¿sabes? Que son cada 15 días. Y eso, pues, si me comentas, yo te leo siempre, o sea, siempre, me encanta. También mucha gente que tiene sus opiniones, esto es un sitio de opinión, así que todo está bienvenido. Entonces, nada, empiezo este año, como veis, sola en este gran salón inglés en el que he convertido el estudio de Te la Pinto, porque hacía tiempo que no estaba sola y en parte pues por una cuestión sentimental no quería poner en el invitado la presión de es el aniversario de Te la Pinto, no sé qué. Y luego también, sobre todo, porque es que hacía tanto tiempo que no lo hacía sola que quería saber si I still got it. Veremos, veremos. Eso, por no alejarnos de los orígenes. Además, hoy Te la pinto con un tema del que no acabo como de encontrar así como una opinión como muy formada, ¿no? O sea, no estoy segura de si es algo bueno, es algo malo. Entonces, como que cuando tienes así unas preguntas un poco en el aire, siempre es mejor darle tu sol al pico, darle tu sol a la mente y luego ya, bueno, que se me una el discurso en los comentarios. Engagement. Hashtag engagement. No, pero en serio, me encantará saber. La pregunta principal del capítulo de hoy puede parecer simple, pero en realidad arrastra como mucho bagaje, que es básicamente lo que vamos a ir viendo hoy, ¿no? La pregunta es, ¿por qué nos interesa tantísimo la vida privada de las celebrities y por qué la ponemos en valor a la hora de decidir o no si consumir lo que nos venden? O sea, hablo de cotilleo, pero hablo de más cosas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de ideología. ¿Por qué nos obsesiona el hecho de que una celebrity se posicione frente a un tema u otro? O sea, ya os veo venir con la respuesta automática de, bueno, pues porque tienen una plataforma enorme, entonces pueden dar visibilidad a un montón de cosas que no tal. Sí, es cierto. Sin embargo, yo de momento aún no he visto ninguna celebrity que se haya posicionado en alguna cosa, sobre todo de las serias, o sea, de conflictos políticos y movidas jodidas, y que realmente haya cambiado algo o que haya también cambiado la manera en la que ellos crean su entretenimiento. O sea, no sé si me explico. Luego también, no sé, como lo básico, ¿no? Cómo nos obsesionan los romances, los escándalos de las celebrities, su comportamiento, desde con quién deciden pasar el cumpleaños, rollo Sydney Sweeney en ese entorno leído como maga, bueno, Rosalía mintiendo durante toda una rueda de prensa de que seguía con Raúl Alejandro y había cortado con él, pero era todo solo para vender el álbum de RR, bueno, Ariana Grande rompiendo una familia para estar con Ethan Slater. O sea, estas cosas que son de por sí cuestionables, o sea, no te lo voy a negar, en plan, mentir,
protofascismo, supongo, el adulterio, pues son cosas que están moralmente castigadas en la sociedad. Sí, pero tampoco afectan lo buena actriz que sea Sydney Sweeney, que yo pienso que es muy buena actriz, de hecho, lo bien que canta Rosalía o los buenas que son sus canciones, que son buenísimas. Y Ariana Grande, la verdad es que yo no soy como muy fan de Ariana Grande, pero, hombre, es una auténtica estrella del pop, nadie lo puede negar, ¿no? O sea, es una persona que mueve masas. Y ninguna de las cosas como que hacen realmente afecta a su trabajo en sí. Entonces, ¿por qué nos importa tanto? Claro, parece una gilipollez, pero esto no ha sido así desde siempre. O sea, esto ha tenido un principio que está increíblemente más cerca en la historia de lo que nos podemos llegar a pensar. O sea, esto casi pasó ayer. Ese punto de inflexión en el que nos empezó a importar quiénes eran estas personas que dominaban los titulares de la prensa, como a nivel personal, ¿no? Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hacer un throwback, un garbeo down memory lane, visitando esos momentos, esos puntos de inflexión realmente que expandieron el universo de lo que nos importa saber sobre las celebrities que dominan los titulares. Vamos a hablar desde Watergate, pasando por los anillos de castidad de los Jonas Brothers, hasta los clubs de fans locos del K-pop, ¿vale? Y bueno, van a ser como historietas. Espero que os guste mucho, espero que me ayudéis a ver, a sacar en claro si esto es algo como positivo o negativo, o por lo menos que os lo paséis bien escuchando estas historias que son bastante fascinantes. Entonces, nada, lo dicho, cortinilla y empezamos Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Just want me now. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, un podcast de Clara Escalera. Corre el año 1972, Estados Unidos. Richard Nixon, del Partido Republicano, lleva 3 años como presidente del país. Y en este momento él y su equipo se encuentran trabajando sin descanso para asegurar su reelección el año siguiente y volver a gobernar. La fatídica madrugada del 17 de junio de ese mismo año detienen a 5 hombres dentro del complejo de Watergate, en Washington, D.C., que habían encontrado intentando entrar y robar y poner micrófonos en este complejo que resultaba que era la sede del Comité Nacional Demócrata, es decir, de la oposición de Nixon. No era difícil distinguir que estos hombres no eran ladrones al uso. Llevaban un equipo sofisticadísimo de absolutos maleantes del mal. Luego, de repente les detuvieron y resultaba que tenían conexiones con exagentes de la CIA. Y luego, aparte, y esto era lo más gordo, tenían un montonazo de dinero en efectivo en billetes consecutivos, o sea, como sacaos de la gran reserva de dinero, ¿no? Que habían sido impresos uno detrás de otro, no sé si me explico. Claro, pasa esto y todo el mundo en plan, ¿what? Pero cuando van a preguntarle los periodistas a la Casa Blanca, a Richard Nixon, oye, ¿qué onda? Bastante fuerte lo que ha pasado, ¿no? Él estaba en plan, nada, no. Incidente aislado, ok. ¿Qué pasa? Que obviamente no coló. Fue como, a ver, espera. Y muy pronto se descubre que los detenidos estaban vinculados al Committee to Re-elect the President. Committee to Re-elect the President, alias CREEP, siniestro. Pues estos creeps eran los responsables de este robo, ¿no? De este hurto. Aquí es cuando entran en escena 2 periodistas que trabajaban para el Washington Post. Estos tíos se llamaban Bob Woodward y Carl Bernstein, que fueron los que empezaron a tirar del hilo de esta situación tan rara y este gaslighting estatal que estaba teniendo lugar. Su fuente más famosa fue Deep Throat, garganta profunda, que décadas después salió que era Mark Felt, que era el segundo del FBI en ese momento. Fuerte. El garganta profunda no le estaba dando información directamente a los periodistas, pero sí que estaba jugando con ellos un rollo de este juego de caliente, frío, uy, frío, caliente, no, por ahí no, bueno, caliente, tal. O sea que realmente les estaba indicando un poco por dónde proseguir en la investigación. Por cierto, cabe destacar que de este suceso de Watergate han salido luego muchos conceptos que
han trascendido en el tiempo, como en la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, de Garganta Profunda, no hace falta que diga dónde hemos visto ese tipo de seudónimos en el mundo del entretenimiento adulto. Pero luego, por ejemplo, lo de el sufijo gate al final de los nombres de conspiraciones, rollo Elsa Gate, Pizza Gate, no sé por qué solo se me ocurren conspiraciones de P, D, P, PD, pero bueno, son las que se me han venido a la cabeza. Pues ese sufijo gate viene de Watergate. Nada como dato. Pues eso, el Woodward y el Bernstein van jugando así al caliente frío con Garganta Profunda y se dan cuenta de que todo este tema no solamente es un robo escandaloso, sino un encubrimiento del mismo por parte de la mismísima Casa Blanca. El señor Don Richard Nixon estaba activando personalmente un plan de obstrucción a la justicia y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por llevarlo a cabo. Porque claro, que os estaréis quizá preguntando a los que no conocéis la historia de Watergate, ¿qué onda estos documentos? ¿Por qué tanto Cristo por unos documentos? Hostia, el amarillo es siempre una locura, colega. Dios. Pues bien, estos documentos que pertenecían al Partido Demócrata, o sea, la oposición de Nixon, pues eran planes estratégicos de campaña, puntos débiles que podían llegar a tener, en fin, cualquier cosa que hubiesen robado de ahí, que hubiesen cogido y si hubiese caído en manos de Nixon, hubiese dado una ventaja competitiva bastante considerable al partido de Nixon frente a la oposición, ¿no? Sí que es verdad que el CRIP había actuado un poco independientemente, un poco como por su propio pie, porque Nixon directamente no es que estuviese esperando esos documentos, o sea, no contaba con ellos, simplemente el plan de CRIP era un poco pues ir destilando la información poco a poco a los del equipo de Nixon para de esa manera darle esa ventaja al partido republicano, ¿no? O sea que realmente no le venía nada bien que se descubriese este robo de ninguna manera, aunque no estuviese él realmente vinculado, pero sí lo estaba, ¿no? O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Para su estrategia de encubrimiento, tiró la casa por la ventana absolutamente en plan sparing no expense. O sea, desde pagar en efectivo a los ladrones para guardar silencio, de ahí esos billetes con número de serie consecutivos, hasta utilizar a la CIA para obstaculizar y obstruir y como bloquear pesquisas. Luego ponía muchísima presión dentro del FBI para que no se siguiese explorando el tema. O sea, cosas muy turbias, destruyendo y ocultando pruebas, o sea, como en una peli, ¿vale? O sea, tal y como os lo estáis imaginando en una peli. A lo gordísimo, vamos. Lo que había empezado como un trabajo periodístico por parte de Woodward y de Bernstein acabó evidentemente pues traspasando la frontera de lo que es consumición, no de entretenimiento, pero periodística sí, a lo legal, porque obviamente ya se pasaba de castaño oscuro, ¿no? La situación, y entonces ahí es cuando empezaron todos los juicios, los hearings en el Senado, tal. Entonces, en cuanto esto se pone en manos de la ley, es cuando ya el castillo de naipes, The House of Cards, empieza a temblar y a desmoronarse. O sea, empiezan a rodar cabezas lo más grande, intentan salvar los muebles por todas partes, la gente estaba muy sálvase quien pueda y estaban dispuestos a utilizar cualquier as que tuviesen en la manga. ¿Vale? Bueno, entonces, tremendo, hasta que hay un punto de inflexión bastante tocho, ¿no? Y ese punto de inflexión ocurre en una de estas audiencias en el Senado, el momento en el que va a declarar, el momento en el que interrogan a uno de los asesores de Nixon que se llamaba Alexander Butterfield, ¿vale? Alexander Butterfield, que no quería mentir bajo juramento y que realmente él allegedly no había participado para nada en el tema del encubrimiento de estos robos, de este robo. Cuando fue preguntado directamente y frontalmente, ¿hay grabaciones en la Casa Blanca?, él lo confirmó, porque no quería mentir. Entonces, por primera vez se destapó o se supo que había un sistema de grabación automática en el despacho Oval
que nadie, aparte del círculo más cercano, sabía que existía. Y esto, por supuesto, cambió la investigación por completo, porque ya no tenían que ir caliente-frío con Deep Throat, sino que tenían básicamente en el centro, en el corazón de todo este problema, unas grabaciones que te iban a decir lo que había pasado. Y estas grabaciones fueron las ahora mega super macro notorias cintas de Nixon. En un ejercicio de completa vanidad, grandilocuencia y te diría hasta con unos matices de paranoia total, Nixon, con todo su ibris realmente, había estado grabando cada una de las conversaciones que habían tenido lugar en el despacho Oval desde el día que entró. Él decía que era como para legado e historia, for my biographers, ¿sabes? En plan, me parece súper heavy porque él jamás imaginó que estas cintas iban a salir a la luz. Y ahora, ¿sabes? Para nosotros es completamente impensable. O sea, si tú, de alguna manera, haces algún tipo de grabación, se sabe que tarde o temprano, que en 99% of the cases, esas cintas o esa cosa que estés grabando la verá alguien. Si no es tu espía personal del FBI que tienes asignado para rastrear tu internet, la subes tú, si no, la sube una persona que está picada contigo, alguien que te tiene que traicionar. O sea, es loco, ¿no? Que en ese momento ese concepto no existiese para nada y que realmente fuese a partir de ese momento en el que nos empezamos a dar cuenta de lo loco que era grabar todo, ¿no? O sea, como realmente paranoide, realmente ingenuo, ¿no? Por parte de Nixon. Pues efectivamente, como estaba destinado a ocurrir, estas cintas salen a la luz y en una de ellas, efectivamente, dice algo sobre el tema de Watergate, sobre que está intentando encubrir, sobre no sé cuánto, y entonces ya le trincan vivo. Entonces ya está, o sea, se acabó. El resto es historia, de hecho, ¿no? O sea, Richard Nixon, el 18 de agosto del 74, se convirtió en el único y primer presidente de toda la historia de Estados Unidos que dimitió. Very crazy, very, very crazy. Cuando todo se hubo resuelto, quiero decir, cuando ya las aguas de Watergate se calmaron un poco, la gente, pero sobre todo como los periodistas, se quedaron como con dos reflexiones principales, ¿no? Como con dos claves, dos moralejas de todo este escándalo que había ocurrido. La primera, que era bastante esperanzadora, era que a través del buen periodismo se había demostrado que se puede realmente hacer caer a los malos, a los déspotas, a los tiranos, a la gente que abusa de poder, aunque seas el tío más poderoso del país o del mundo realmente si te pones, y que realmente había una esperanza de ese speak truth to power que realmente funcionaba y que hacía que la democracia realmente funcionase. Entonces, que nadie se libra de la verdad y de la justicia, ¿no? Entonces eso pues era muy positivo y molaba mucho. Por otro lado, la segunda clave con la que se quedaron era un poco más inquietante, ¿no? O sea, vamos a ponernos en situación. Nixon era probablemente el tío más fotografiado y observado del puto mundo. O sea, este tío vivía en un gran hermano perenne. O sea, entre que él tenía sus tendencias espías paranoides de grabarse todo lo que decía en su despacho, aparte de eso, es que él vivía en la Casa Blanca con una manada de periodistas constante en la puerta de su casa, haciéndole fotos, haciéndole preguntas, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué has comido hoy? ¿Qué pedo estás tirado? ¿Qué no sé cuánto? O sea, era el tío más observado, no solamente como por la prensa y por ende el mundo, sino, o sea, es que ese señor tendría 3 minutos a solas en todo su día, sin coñas. Después de todo eso, después de las innumerables horas de footage que hay sobre este hombre, los periodistas dijeron, ¿en qué momento, después de haber pasado tantísimo tiempo con este tío, en qué momento hemos pasado por alto el carácter paranoide y totalmente trastornado de este señor? ¿En qué momento no nos hemos dado cuenta de que este tío está loco? ¿En qué momento hemos podido pensar que el hecho de que esté loco, el hecho de que tenga estas traits paranoides, no vaya a afectar en alguna manera u otra a la manera en la que él va a llevar a cabo su puesto de presidente del gobierno? O sea, ¿cómo hemos podido pensar que la personalidad de un señor no vaya a afectar a la manera en la que desempeña un cargo político, a la manera que va a liderar un país, a su estilo de liderazgo? O sea, se quedaron un poco un poco diciendo, hostia, es que lo hemos pasado por alto totalmente, ¿cómo nos hemos dado cuenta? ¿Sabes? Y ahora cut to los años 80. Aquí aparece un personaje que después de casi más de una década en este nuevo paradigma del periodismo obsesionado
con el carácter, la personalidad de cualquier persona que pase por Washington, aunque sea de paso. En todo este personality-centric periodismo, pero periodismo personalicentrista, aparece un tío que está a punto de expandir el universo de significados, de cuál es el límite que se comprende como dentro del carácter de alguien que puede influir en cómo lideran o cómo politican, ¿no?, en sus vidas, ¿no? Pues este señor era Gary Hart. Gary Hart. En 1984 Gary Hart era guapo, alto, sporty, hot, carismático, era inteligente, era maravilloso, era la promesa de América, era senador de Estados Unidos para el estado de Colorado y ahora estaba empezando a sacar su campaña o a emprender la carrera hacia la presidencia del gobierno y tenía posibilidades legítimas, de hecho. Tenía un buen claim al trono. Porque Gary Hart en realidad no era like other girls. Gary Hart era un tío que se le curraba muchísimo. O sea, el tío en su campaña se dedicó muchísimo a pensar en o a hablar de lo que iba a hacer una vez llegase al poder. Y me dirás, bueno, pero es que todos hablan de lo que van a hacer cuando lleguen al poder. Sí y no, ¿no? O sea, sí y no. Porque Gary Hart era un auténtico obseso, un auténtico overachiever que se pasaba todo su tiempo realmente haciendo su trabajo. O sea, él escribió muchísimos ensayos, artículos sobre exactamente qué es lo que iba a hacer cuando llegase al poder. O sea, literalmente exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía un ensayo sobre su política de energía, un ensayo sobre su política interior, cómo iba a llevar el tema del comercio extranjero. Tenía otro que era como, ¿cómo voy a llevar mi relación con Gorbachev? El tío no se dejaba puntadas sin hilo, no sé cómo decirlo. O sea, no, se le ocurrió mazo, ¿no? Tenía como realmente a su alrededor, si tú querías saber lo que quería hacer este tío, tenías una serie de artículos a tu disposición que te iban a decir exactamente lo que iban a hacer, backed up por economistas, expertos. Vale, molaba muchísimo, ¿vale? Aparte era antiguerra, antiarmas nucleares, era un tío extremadamente centrado como en issues sociales, era liberal, literalmente era la promesa de la América moderna, ¿vale? Y a la gente pues le gustaba mucho, o sea, la gente creía mucho en este pavo. Como os decía, Gary Hart estaba básicamente postulándose a la presidencia de Estados Unidos en un contexto que estaba bastante obsesionado con el carácter de los presidentes, o sea, y él realmente, a pesar de que se estaba currando muchísimo su parte más de política, no de la política como ahora decimos, es que hay que ser más político, ¿no? Porque hemos comprendido que la política es muy social y es muy de entramados, de handshaking, no sé cuánto. No, literalmente de políticas, como la ciencia política. O sea, a pesar de que eso lo llevaba muy bien, no era perfecto en el ámbito, digamos, que era la nueva obsesión, ¿no? Que era la personalidad. Había un par de cosas que eran un poco rarunillas en el background, en el pasado de Hart, ¿no? Pues, por ejemplo, había un tema con su edad, que no estaba muy claro cuál era su edad, me parece. Había un tema con su nombre, como que se había cambiado el nombre, había cambiado de firma, había algún rumor en Washington de que era un tío bastante mujeriego, que era un womanizer y tal, pero nada había trascendido lo suficiente para que fuese pues titulares de periódicos y tal. O sea, eran más como de boca a boca, se sabía un poco sobre esto. O sea, él no era perfecto. Que Gary Hart se había casado con su novia de la universidad, pero su matrimonio, de nuevo, estaba lejos de la perfección. Se sabía en Washington que Gary Hart se había separado un par de veces de su mujer, que cada vez que se separaba de su mujer había salido públicamente con mujeres por la ciudad. O sea, todo el mundo sabía que no tenía un matrimonio en plan idílico de high school o de college sweethearts, en plan in love forever, no sé cuánto, y que al tío le gustaban mucho las mujeres. Pero bueno, hasta ese momento pues había habido quizá algún periodista que le había dicho oye, los rumores de infidelidad, no sé cuánto tal, pero de nuevo, no había trascendido, nadie había dicho como, vale, vamos a mirar a este escándalo de adulterio, nadie.
Entonces, cuando le preguntaban, él siempre decía lo mismo. Llevaba a cabo esta estrategia también muy classic Watergate signature, que es la negación que no niega, de non-denial, denial. Una estrategia como comunicativa que básicamente es como, os pongo un ejemplo, ¿no? ¿Son verdad los rumores de tu infidelidad? Y tú dices, no pierdo el tiempo con cosas triviales. Entonces es como una negación, pero no niega la pregunta que te han hecho, ¿sabes? Entonces como que queda como un no, pero no estás diciendo, no estás mintiendo, ¿sabes? Entonces por eso en Watergate jugaban a la comba con esa estrategia comunicativa de mentir sin mentir. Pero es que Gary Hart realmente no tenía ninguna razón para preocuparse o para rayarse frente a esto, porque o sea, a él le precedía una lista larga de candidatos políticos que habían tenido un montonazo de rumores de infidelidad y de womanizer allegations, desde Eisenhower a, por supuesto, JF Kennedy. Le precedían una lista de hombres que tenían comportamientos cuestionables para con las mujeres y nunca había pasado nada, ¿no? O sea, esto nunca había sido información que se pusiese en los periódicos para consumo público. O sea, pero ni siquiera después de lo de Watergate se había planteado que lo que pase dentro del dormitorio de un político tuviese como ningún tipo de efecto en cómo gobierna o no gobierna, ¿no? Bueno, hasta otra fatídica noche. ¡Ay, las fatídicas noches de Washington, qué peligrosas son! Vale, pues una fatídica noche, otra fatídica noche. Tom Fielders es un nuevo personaje que añadimos al roster de hoy. Tom Fielders, periodista para el Miami Herald, recibe una misteriosa llamada. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer le dice... Voy a intentar hacer como efecto de teléfono en esta, ¿vale? Pip, pip. Gary Hart está teniendo un affair con mi mejor amiga y puedo demostrarlo. Tom Fielders se queda así un rato pensando, en plan, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Porque, claro, es que hasta ahora, como os decía, no importaba nada lo que hiciesen los políticos dentro de su dormitorio, era como, ¿y a mí qué? ¿Sabes? ¿No? Estaba ahí cavilando, ¿qué hago con esto? Entonces, como se supone que lo que hiciese un político en su dormitorio no constituía realmente como un componente dentro del universo de quién es este político, pues eso, Tom Fielders estaba rayándose, ¿no? En plan, ¿qué hago con esto? Pero de repente se le aparece así la Virgen, se le ilumina así un poco una bombilla cerebral y dice, claro, pero Gary Hart ha dicho muchísimas veces o ha negado estar cometiendo infidelidades cuando se lo han preguntado. Entonces, si esta tía me está diciendo que sus negaciones han sido mentira, es decir, que nos está mintiendo, ¿en qué otras cosas puede estarnos mintiendo el señor Gary Hart? Porque claro, mentir sí que forma parte del carácter de alguien, sí que forma parte de cómo es una persona y cómo eso puede afectar a la manera en la que desempeña su cargo político. A lo mejor hay que echarle un ojo a la información de esta misteriosa mujer. Entonces, claro, Tom Fielders dice, venga, pa'lante, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Entonces la mujer, voy a intentar hacerlo del teléfono otra vez. Mi amiga se llama Donna Rice y este fin de semana va a ir a ver a Gary Hart a Washington y van a pasar el fin de juntos. Si coges un asiento en el mismo vuelo, verás que digo la verdad. Entonces, bueno, eso pasó y efectivamente la amiga le había descrito a Donna Rice como una chica rubia despampanante que parecía una modelo. Y entonces nada, desde el Miami Herald fueron ahí. Porque bueno, claro, ella estaba en Miami, la mejor amiga, por eso llamaron al Miami Herald, by the way. Y entonces dijeron, parece una modelo, tal, súbete al mismo avión que ella. Y efectivamente la encontraron, parecía una modelo, qué guapa. Y se subieron al mismo avión que ella. Cuando llegaron al aeropuerto se subió a un taxi y ellos se pusieron detrás, los del Miami Herald, en plan, sigue ese taxi. Siguieron a ese taxi y efectivamente, como había dicho la amiga, acabaron en casa de Gary Hart, que le abrió la puerta, ¿no? Entonces se quedaron ahí varias horas para ver qué pasaba y por la noche, como a la hora de cenar, sale la pareja de Gary Hart con Donna Rice cogidos del bracito yéndose a cenar fuera, ¿no? A tomar una copa. Pero inmediatamente Gary Hart se da cuenta cuando sale de casa que algo estaba pasando, ¿no? De repente empezó como a chequear
que de repente veía como randoms por cerca de su casa y dijo, "Hostia". Entonces, rápidamente tiraron para adentro, recularon, sacó a Donna Rice por la puerta de atrás y de unos minutos después salió Gary Hart por la puerta de adelante, se subió en el coche y empezó a conducir. Y ahí empezó una persecución completamente absurda, loquísima, que duró varias horas, tanto en coche como a pie, que terminó en el sitio donde había empezado. Y a altas horas de la noche, los periodistas y Gary Hart se vieron cara a cara en el callejón detrás de casa de Gary Hart. ¿Qué pasa? Que esto no había pasado nunca, no había un guión de qué hay que decir cuando te pillas a un político mintiendo sobre con quién está saliendo. Entonces estaban ahí mirándose así, como sin decir nada, después de haberse perseguido durante horas por Washington, hasta que Gary Hart dice, ¿quién sois? Entonces dice Tom Fielders, somos del Miami Herald. Te hemos pillado en una mentira, te hemos pillado que estás saliendo con Donna Rice cuando has negado todo el tema del adulterio, todos los rumores de infidelidad. Vamos a hacer una historia, vamos a publicarla, a no ser que nos demuestres que lo que acabamos de ver no es lo que parece. ¿Qué hace Gary Hart? Se da la vuelta y se mete en casa, tal cual. Esa noche la pasan en vela los redactores del Miami Herald escribiendo la noticia y sale al día siguiente. Y como por supuesto era de esperar, la noticia explota y el mundo cambió para siempre. La peña estaba completamente revolucionada, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero realmente no todos estaban como on board con el tema de la cancelación inmediata de Gary Hart. De hecho, aún tenía muchos seguidores y mucha gente como bastante indecisa de si lo que acaba de pasar, si esta noticia que se había publicado era realmente como legítima o no. De hecho, o sea, esto ni los periodistas ni el público, ¿no? O sea, estaban realmente rayados de si era correcto lo que acababa de pasar. O sea, de hecho, era tanta la duda, ¿sabes? La autoduda sobre el tema, que una cadena de televisión decidió lanzar una encuesta telefónica preguntando, en plan, ¿creéis que nos hemos pasado? ¿Creéis que se ha pasado el Miami Herald como lanzando esta noticia? Y el 63% de los que llamaron y respondieron dijeron que sí, que pensaban que está totalmente como fuera de límites. ¿Qué pasa? Que incluso los periodistas como que defendían que esta invasión a la intimidad se había pasado bastante de rosca, incluso ellos acababan siempre como los discursos de bueno, sí, no, se ha pasado el periódico, la verdad es que no tenemos derecho a meternos en eso, pero claro, bueno, si no quieres que te pillen, no lo hagas, ¿sabes? O sea, un poco como haber estudiado, ¿no? En plan, que muy bien, que sí que nos hemos pasado, pero bueno, no hubiese pasado si tú no lo hubieras hecho. Pero bueno, como digo, la popularidad de Hart seguía intacta. De momento la gente estaba con él, no había problema. Pero claro, movido por su ibris, quizá movido por el enfado, el cabreo de haber sido espiado, de haber sido invadido, decidió convocar una rueda de prensa para atajar el asunto. Shouldn't have, baby. You shouldn't have. El tío, Gary Hart, estaba súper seguro de su posición, en plan, aquí me han invadido, aquí me han puteado, han hecho una fechoría contra mí que no me merecía, ¿no? En plan, os recuerdo que era un tío que realmente se curraba su trabajo como político, en plan, era un tío que es que estaba escribiendo essays, ¿vale? Era un tío que estaba escribiendo ensayos. Entonces estaba negro, claro, tú imagínate. Y él estaba realmente preparado para entrar a la defensiva a muerte, ¿vale? A defenderse a toda costa. Los primeros 30-40 minutos de la rueda de prensa fueron súper bien. En plan, el tío esquivaba las balas como un profesional auténtico, iba súper bien, como nadie estaba rayado, todo el mundo estaba como, ya ves, pobre, no sé cuánto, o sea, tal. Hasta que después de 30-40 minutos, básicamente esquivando balas, una bala le da en las tripas. ¿Qué pasó? Que le preguntan, ¿considera usted que el adulterio es inmoral? Pregunta es sí o no. ¿Considera usted que el adulterio es amoral? ¿Sí o no? Él contestó, sí. Follow-up question, Mr. Hart. Follow-up question. ¿Ha cometido adulterio usted alguna vez? Claro, otra pregunta de sí o no. Pocas salidas cuando realmente has convocado una rueda de prensa específicamente para atajar el asunto. No puedes salirte con un
no voy a responder a cuestiones triviales como esta. Y dijo, efectivamente, no tengo por qué responder esa pregunta. 8 palabras que supusieron 8 clavitos en la tapa del ataúd de su reputación política. It was the end of Gary Hart. Él siguió la carrera de la presidencia, pero no ganó. Y no ganó además por mucho, o sea, no ganó. Hay una parte de mí que reconozco que es como que me da un poco de pena Gary Hart, o sea, como que esta historia me da pena, ¿sabes? Un tío que, bueno, tendría lo que tuviese en su casa, tendría el arrangement que fuese, pero que realmente estaba intentando cambiar el mundo y que por culpa como de su vida privada, pues todo se le fue a la mierda, ¿no? Un predecesor del tipo de periodismo, pues que décadas más tarde hundiría pues a una Paris, a una Britney y las humillaría públicamente también, destrozando sus carreras y su credibilidad. Y ahora nosotros pues echamos la vista atrás a cómo se han portado los periodistas con ellas y decimos, joder, se pasaron. Pero es que lo que tuvo mucho que ver, curiosamente, con que realmente se linchase a Gary Hart en la prensa de esta manera y por este tema en concreto, fue porque empezaron a haber mujeres en el periodismo. O sea, básicamente los políticos y los periodistas son básicamente compañeros de trabajo. O sea, ya lo hemos establecido un poco con Richard Nixon en Watergate, pero son básicamente compañeros de trabajo. O sea, se ven todo el rato, se conocen, tienen unas relaciones totalmente simbióticas. O sea, y esto, históricamente, hasta ese momento, las salas de periodismo donde estaban compartiendo espacios políticos y periodistas habían estado dominadas por hombres, pero de repente en los 80 empezaba a haber mujeres y que eran mujeres que conocían a Hart, a las que Hart vacilaba, le ligaba con ellas, les tocaba el culo, las trataba básicamente como objetos. Las mujeres estaban bastante cabreadas con el asunto, en plan de ¿por qué me trata a mí como un puto objeto? Y ellas tenían súper claro que el hecho de que Hart fuese un cerdo con ellas era un elemento de su carácter bastante importante para entender cómo era un presidente del gobierno o un futuro presidente del gobierno. Fue un esfuerzo feminista para exponer a otro cerdo de Washington. Un esfuerzo que al final hizo comprender que lo personal es efectivamente político. Por desgracia, esto fue una pequeña batalla que ganó el feminismo, un arma que se volvió muy pronto contra el feminismo en las décadas que siguieron, como hemos establecido con una Britney, una Paris, una Lindsay Lohan, una Lilo, y que realmente pues dio la vuelta al mundo ya para siempre, cambiándolo y creando un poco la cultura que tenemos hoy. Pero aún no hemos terminado, porque vamos a entrar en hoy, en el hoy de esto. Y de los Estados Unidos de América saltamos al otro lado del mundo, a Corea del Sur, un país cuyo 2,3% del PIB depende del K-pop. Por si vives debajo de una roca, el K-pop o Korean Pop, de ahí el K del K-pop, es básicamente la exportación cultural más potente que ha hecho Corea del Sur en la historia. Bandas como BTS o Blackpink no solamente llenan estadios nacionales, sino que también revientan fuera de casa. Y en definitiva, pues son grupos que donde vayan, pues lo petan, ¿no? O sea, llenan estadios, venden todo su merchandising, en fin, you name it, ¿no? En fin, que no estamos hablando de simples boy bands o simples girl bands y de simples tonterías adolescentes. Estamos hablando de algo que genera muchísimo dinero. El K-pop no es solamente música, es un sistema entero pensado, planteado, diseñado para generar estrellas, alimentar fandoms y mover una economía cultural enorme. Básicamente, Corea del Sur se ha convertido en un país que genera ídolos mundiales. ¿Qué coño tiene que ver esto con Watergate? Te preguntarás, ¿qué tiene que ver con Gary Hart? Estarás diciendo. Pues mucho, mucho. Porque al igual que en Estados Unidos se puso de moda este escrutinio de la vida personal de los políticos, que luego esto a su vez se derramó en las celebrities y en los personajes públicos generales,
y todas nos la pintamos mucho viendo qué desayuna Hilary Duff en la Super Pop o partiéndonos el culo con el mugshot de Lindsay Lohan en TMZ, en Corea esta transición fue un poco distinta y vale la pena analizarla, porque fue infinitamente más extrema. Quizá porque esta industria haya sido la derivada directa de Watergate. Es decir, es la derivada directa de que los periodistas pusiesen en el centro de lo que importa sobre un candidato político su personalidad. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿no? Convertirse en un ídolo de K-pop es una carrera como otra cualquiera en Corea del Sur. O sea, quiero ser famoso, no sé qué, que a lo mejor en Occidente nos resulta como absurdo. En plan, bueno, pues tú sigues soñando, cariño. En Corea es una career choice como otra cualquiera y existen instituciones y estructuras que se dedican a hacer que esto ocurra. O sea, que sea pues igual que vas al colegio a ser ingeniero, ¿no? Pues eliges ser ídolo de K-pop. Existen academias que están gestionadas por las agencias que luego llevan estos grupos, que son básicamente como empresas corporativas súper serias, pues por ejemplo SM, JYP, se llaman algunas de ellas, ¿no? Y estas agencias que tienen estas academias entrenan a niños y adolescentes desde la tierna edad de 11 años, 14 años, para convertirse efectivamente en ídolos de K-pop. Pero claro, no todos pueden conseguir este sueño, ¿no? O sea, trabajan durísimo para ver si algún día, a lo mejor si eso quizá si dan el callo, debutan. Pero cuando digo entrenar, dar el callo, no me refiero solamente como bailar, cantar, OT, no. Es Whiplash. No sé si habéis visto la película de Whiplash, pero vamos, es Whiplash. Las academias funcionan como una mezcla entre conservatorio internado con un toquecito a lo Naranja Mecánica de brainwashing corporativo para impregnar a estos pequeños niños de los valores de la empresa, de los valores de la agencia para la que potencialmente van a trabajar. Para estas personas, estos niños que son entrenados, por cierto, se llaman K-pop wannabes, que parece un nombre absolutamente denigrante que se le pone pues, a estos adolescentes que están postulando a ser ídolos de masas. Pues bueno, para ser un ídolo de masa, antes tienes que pasar por jornadas absolutamente terroríficas de más de 10 horas, aparte del colegio. O sea, ellos van al colegio, pero encima tienen estas jornadas tremendas de entrenamiento, de bailar, de diferentes estilos de música, de diferentes estilos de baile. Tienen evaluaciones constantes, o sea, todo el rato haciendo como audiciones, como castings, una competencia interna salvaje y una idea muy clara en la mente de todos estos wannabes. Aquí no se viene uno a expresar artísticamente, aquí se viene a deliver un producto, a deliver un sueño, una fantasía. O sea, es básicamente el arte convertido en un producto de consumo como en su máxima expresión, ¿sabes? En plan, aquí no hay dobleces. No es como, el arte se ha vuelto tan comoditizado. O sea, a nadie le importa, queremos K-pop, ¿no? Como os decía, en estas agencias se entrena pues de todo, ¿no? En plan, aparte de lo que hemos hablado como de bailar, cantar, no sé cuánto tal, se entrena pues eso, la técnica, pero también se entrenan idiomas, control corporal y también como comportamiento. Cómo sentarte, cómo mirar, hablar, cómo controlar el ego. Existe también incluso como una formación específica que se llama como clases de humildad, en la que te enseñan como a hacer como reverencias, a quién le debes más reverencia que a quién, no sé qué. O sea, como que ha habido varios escándalos, de hecho, con artistas de K-pop que no han mostrado como suficiente reverencia ante un grupo más avanzado, más veterano de K-pop, no sé qué. O sea, parecen tonterías, pero como que son cosas importantes o que importan como dentro del universo K-popiano. ¿K-popiano? Sí, K-popiano. Todo esto en realidad se justifica como preparación para una exposición extrema, que es la que van a tener. Porque en el momento en el que tú debutas, en el momento en el que un ídolo debuta, pasa a ser como propiedad simbólica, ¿no? Y ahí es donde entran los fans. Si piensas que en los tabloides occidentales ha habido agresión, si tú piensas que los tabloides occidentales han sido agresivos,
es porque aún no conoces los clubs de fans de los grupos de K-pop. O sea, son literalmente en plan las Karens del mundo del fandom. Los fans del K-pop no son solo consumidores, son socios, son inversores. Quieren controlar, y de hecho te diría que controlan, absolutamente todo sobre sus ídolos. O sea, todo. ¿Qué dicen? ¿Cómo miran? ¿Qué comen? ¿Qué emojis usan? ¿A qué hora se conectan? Como decía antes, si han hecho una reverencia lo suficientemente profunda. En fin, como literalmente todo. Los fans se organizan en torno a clubs de fans, a los que tú como que te apuntas o te suscribes, como es una membresía, es un poco socio del Real Madrid, ¿no? Entonces, ellos funcionan en sus canales principales, suelen ser foros, ¿no?, del propio club de fans, en el que tú, para ser un miembro respetado de ese dicho club de fans, pues tienes que comentar todo el rato, tus comentarios tienen que ser ingeniosos, tienes que ser pues una persona de referencia dentro del propio club, ¿no? Y así a lo mejor pues tienes un chance de conocerlos, de llegar a conocer, entablar una relación más íntima con esos ídolos. Pero bueno, eso es más o menos como The Dream, pero al final no dejan de ser espacios o, bueno, clubes en los que los fans dedican la mayor parte de su tiempo, dinero y esperanzas. Es una locura. Es gente, vamos, completamente obsesionada, pero completamente obsesionada. O sea, son tan absolutamente Karens que no solamente quieren controlar la vida de sus ídolos, sino de cualquiera que vaya a entrometerse en su idolatría, por así decir. Hay muchos ejemplos de esto. En 2018, por ejemplo, Candice Gibson, que era un reportero presentador del ABC World News Now, habló medio regulín de la banda BTS durante su intervención en la ONU. Porque dieron un discurso en la ONU, la BTS, y el Gibson este le pareció regulín, ¿no? Bueno, pues las caras rabiosas del fan club de BTS se le echaron encima de tal manera que empezaron una campaña de acoso y derribo a la ABC para exigir la cabeza de Gibson en una bandeja de plata. En plan, echad a este tío ya. Pensarás, ¿qué cosa más extrema? Y yo digo, sí, una cosa muy extrema. Sin embargo, es un comportamiento y unas exigencias que son completamente válidos dentro de la institución del K-pop. Esto es algo que se hace, que se acepta, que se valida. O sea, tanto las agencias como los ídolos viven con la presión de estas Karens todos los días, a todas horas, todo el rato, 100% del tiempo. Realmente sienten legítimamente que tienen derecho a hacer todo esto porque han invertido tiempo, dinero, emoción en sus ídolos. Y eso en su cabeza es igual a propiedad. ¿Por qué tan crazy? Te preguntarás. Pues bien, porque estos ídolos, gente como la Lisa, que es la única estrella del K-pop que yo conozco, o que he llegado a consumir incluso, diría, que tiene una canción que al principio no me gustaba mucho, pero ha acabado por conquistarme con Rosalía, New Woman. O sea, son productos de la fantasía manga, físicamente rollo, con sus pelos largos, piernas largas, súper delgadas, como con este aura brilli que las envuelve, y también en su vida personal y privada, o sea, cómo son ellas, que son hadas, o sea, no se ponen enfermas, no se tiran pedos, no hacen caca, que no son humanas, o sea, son extensiones de la fantasía. Y la fantasía no se puede fucking romper. Y para eso están las agencias, para encargarse de que efectivamente el kayfabe keeps on going y deliver estas fantasías a estos fans completamente cabrones que parece que en vez de idolatrar a sus ídolos, los castigan, los odian, los quieren poseer, los quieren someter a sus voluntades. Es que es pura delusión. Pero claro, un ídolo es un ángel, for God's sake. Y los ángeles son eso, criaturas puras, perfectas, que nos ayudan a evadirnos de nuestras mierdas de día a día e incluso nos inspiran, nos pueden llegar a inspirar a salir, ¿no?, de esas mierdas de vidas que tenemos y a hacernos sentir que podemos con todo. Pero bueno, como os podéis imaginar, la cosa que por encima del cadáver, tanto de las fans Karens como de las agencias por consecuencia, la cosa que no pueden hacer ni de coña los ídolos de K-pop es tener relaciones románticas. O sea, ni de coña.
De hecho, uno de estos ídolos, no sé cuál exactamente, reveló en 2011 que de hecho las agencias por contrato no les permitían salir con nadie hasta que por lo menos tuviesen 29 años. Porque literalmente es como un liability, ¿no? Que tengan novio, es un riesgo empresarial económico que puede hundir una empresa en la que se han gastado muchísimos dinero las agencias. O sea, es que es una locura. Es un poco el thinking que había detrás del tema de los anillos de castidad de los Jonas Brothers por parte de Disney, esos anillos de pureza, ¿no?, que llevaban. Porque, por ejemplo, en el contexto americano, que es muy puritano en realidad, aunque a veces no lo parezca, esos anillos de castidad, esos anillos de pureza, era una manera en realidad de vender sexo a niñas pequeñas sin que los padres pudieran denunciar a Disney por millones de despertares sexuales, ¿sabes? O sea, con esta acción Disney se lava las manos en plan, no, nuestros Jonas Brothers son niños vírgenes. Mira tú si no a tu hija Katy, que a lo mejor está horny, ¿sabes? Míratelo tú en casa. Esto no tiene nada que ver con nosotros, Disney, marca registrada. Estos son cristianos modélicos. Y por otra parte, esta idea de no tener novia, de estar así como esperando tu primer beso, es una manera de hacer que estas estrellas, que estos ídolos parezcan disponibles para la fan, ¿no? En parte como que a lo mejor tienes una oportunidad de casarte con Nick Jonas, ¿no? Que tienes la oportunidad de casarte con Nick Jonas. Típicos memes increíbles de el outfit con el que pensaba que Harry Styles se iba a fijar en mí en el concierto de One Direction en 2011. Pues literalmente ese rollo. Y es que es una estrategia, de nuevo, económica, de mejora de experiencia del fandom. Las agencias han entendido que si un ídolo está soltero es mucho más marketizable. Un poco al hilo de este artículo que salió en la British Vogue hace unos meses, hace unas semanas, no sé cuándo estarás viendo esto, pero desde luego en el pasado, lo de ¿Is having a boyfriend embarrassing now? El de ¿es tener novio ahora mismo, da vergüenza ahora mismo tener novio? Pues para las K-pop stars no solamente da vergüenza, sino que es literalmente tener novio puede convertirse en el fin de tu carrera, en el fin de todas las cosas que has conseguido, que has labrado con tu sangre, sudor y lágrimas literales. Pero ¿qué pasa? Que es que estos ídolos no son ángeles, no son muñequitas de manga, son personas. Y hubo un día en el que esto pues salió a la luz, aunque parezca una tontería. Oh, eran personas all along, no eran animatrónicos manga que hacían bailes increíbles. Entonces vamos a ese momento, ¿no? Después de este contexto sobre el K-pop ahí súper profundo que acabamos de hacer. Volvamos a los años 2000. Por cierto, no lo he dicho y tampoco importa mucho, pero es un poco para que tengáis contexto, porque ahora que nos vamos a meter en el año 2000, es importante como ver un poco perspectiva, ¿no? El K-pop lleva más o menos desde los 90, ¿vale? En el mundo. Es un fenómeno que ocurre tras la dictadura, cuando se abren un poco como las puertas del mundo y empieza a entrar influencia americana por un tubo y de repente pues se hacen estas bandas, estas boy bands sobre todo, de K-pop, influenciadas enormemente por el estilo americano, ¿no? Y entonces ahora también se entiende mucho como todo esto de que estamos hablando, de cómo influía el tema de la personalidad dentro de la creación de este producto, ¿no? Pero bueno, era el año 2000. Había un periodista que se llamaba, a ver si lo pronuncio bien, seguramente no, sorry, Lee Myung-yao, que a partir de ahora vamos a llamarle señor Lee porque él trabajaba en un periódico que se llamaba Sports Seoul. Este periódico se dedicaba, pues, como podéis adivinar, a noticias de deporte, era como un marca, pero él era de los periodistas que pensaban, o que como su ethos profesional era que todo lo que podría publicarse debería publicarse, ¿no? Sin embargo, en el contexto coreano de ese momento había un montón de temas que eran tabú aún, ¿no? Especialmente, por ejemplo, políticos. No se podía hablar de política abiertamente en la prensa, era un poco tabú, como digo. Entonces él intentaba meter como pinceladitas así en temas políticos a través de
prensa sobre celebridades. Lo que pasa es que la prensa de celebridades hasta ese momento consistía en van a dar un concierto el viernes en este estadio. Entonces como que había muy poco espacio legítimo para realmente como meter periodismo del que a él le interesaba en el trabajo que él hacía. Las inspiraciones periodísticas del señor Lee eran, por ejemplo, TMZ, Us Weekly, The Sun, todo como prensa americana, tabloide, dedicado pues eso, a desengranar y desenmarañar las vidas de los famosos con este fin de alguna manera moral o como educativo, social, ¿no? En plan, mira lo que pasa cuando te drogas mucho, fotito de Lindsay Lohan. Mira lo que pasa cuando le pones los cuernos a tu mujer, fotito de Macrao de Tiger Woods. O sea, un poco como él veía la labor que hacía este tipo de periodismo en la sociedad. Pero él no podía realmente llevar a cabo ese tipo de periodismo en Corea porque en Corea no había paparazzis. O sea, hasta el año 2000 no había paparazzis. No sé si vais viendo por dónde va esta historia, ¿no? Entonces, evidentemente, él dijo, oye, pues voy a hacer algo sobre esto, en plan, que no haya paparazzis, ¿por? Entonces, se dispuso a realizar un experimento. Primero, seleccionó a sus sujetos, a los sujetos de su experimento. Y los seleccionó a partir de unos rumores que le habían llegado a su despacho de romance, ¿no? Entonces, estos sujetos eran Jong-Yoon, que era miembro de una boy band llamada SHINee o SHINee, y Shin Se-kyung, actriz de K-dramas, súper conocida y súper querida, ¿vale? Entonces estos fueron sus sujetos. Durante semanas el señor Lee y su equipo se escondieron en un coche y en arbustos y en donde hiciera falta, fuera de los dormitorios de las academias de los respectivos ídolos, porque por cierto, no lo he dicho, pero en las academias hay dormitorios, o sea, tú vives en la academia, en plan, es que no eres una persona. Se escondían en un coche, en un arbusto, en la calle, en algún sitio y esperaban por la noche. Y entonces, a una cierta hora, salían de su dormitorio la actriz y el cantante y quedaban en la calle. Y todas las noches veían la misma estampa. Dos adolescentes que salían a escondidas de los dorms de su agencia de K-pop y daban paseos por la calle monísimos, agarraditos de la mano en plena madrugada. Se daban la mano, charlaban tranquilamente, realmente estaban totalmente ignorantes de que alguien les estuviese espiando, porque no pasaba. Finalmente, después de semanas acechándolos, decidieron pasar a la acción. Y una de las noches estas que iban a espiar, se trajeron una cámara de fotos. Y repitieron un poco como el ritual de cada noche. Se escondían en un coche, esperaban a que saliese la pareja y les observaban pues estar enamorados. Pero claro, esa noche, en cuanto les vieron bajar, se prepararon, hicieron clic, 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 clic y pillaron fotos de la pareja. Las fotos, he de decir que son una monada de otro mundo. O sea, es básicamente una pareja de adolescentes guapísimos, monísimos, jovencísimos, felices, súper inocentes, dados de la mano, como abrazados. Hay una en plan que el chico le está poniendo un casco a la otra, en plan, escuchando la misma música, no sé, monísimos, monísimos. Súper reales, ¿sabes? Es que en ningún momento pudieron imaginar que hubiese alguien haciéndoles fotos. El señor Lee estaba living, en plan, literalmente acababa de hacer la primera foto de paparazzi de todo su país. Él y su equipo se quedaron toda la noche en vela, en plan diciendo, hostia, ¿qué va a pasar cuando lancemos estas fotos? O sea, ¿qué va a pasar? En plan, no sabían cómo iban a responder, igual prendían fuego a la sede de Sport Seúl, igual no pasaba nada, pero obviamente pasó algo. Al día siguiente, con la foto publicada, la foto literalmente rompió internet. O sea, los servidores de Sport Seúl se cayeron, las páginas de fans que le cogieron la foto y la subieron totalmente derrumbadas, o sea, no se podía entrar, colapsado todo, una cosa loquísima. Y las fans, las Karens, haciendo piquetes delante de los dormitorios o de la agencia de estas dos personas, exigiendo una disculpa. O sea, porque ante todo se sentían traicionadas. A todo esto, y como os podéis imaginar, la peor parte se lo llevó la actriz, porque las mujeres al final siempre en los escándalos, o sea, lo de encender la hoguera es una cosa que hacemos muy bien, sobre todo si se trata
de encender la hoguera para una mujer. Pero bueno, ya os lo podéis imaginar. Las agencias no estaban ni un poco preparadas para lo que les acababa de venir encima. No estaban preparadas para este guirigay, para literalmente los aquelarres violentos que estaban llevándose a cabo en la puerta de sus agencias. También estaban habiendo protestas en los conciertos para que echasen de la banda al pobre chaval, la banda en la que estaba, Shiny, práctica que luego se volvió bastante común y es bastante común hoy en día, como hemos dicho, como hemos establecido con el otro reportero del ABC, que ni le iba ni le venía la situación. Pues eso. O sea, de hecho, no está confirmado ni desmentido por las agencias, pero ahora cada vez que hay un escándalo tal como este, el miembro de la banda que está envuelto en el escándalo desaparece. No se sabe muy bien a dónde, pero desaparece. Este fue el primer escándalo mediático dentro del entorno K-pop que demostró que lo que funcionaba en Occidente funcionaba también en Corea. Y claro, la cosa reventó. Después de esto, el señor Lee montó su propia agencia, o sea, se fue de Sport Seoul y montó Dispatched, que era como el TMC de Corea. Y a Dispatched le siguieron muchísimas empresas que se empezaron a dedicar específicamente a el paparazzismo. O sea, por si la vida de estos ídolos no fuera lo suficientemente complicada, ya de por sí, ya solamente a nivel academia, pues se acababa de complicar incluso aún más con todo el tema de los tabloides normalizados dentro de la cultura coreana. O sea, es que ahora directamente no tenían vida. Aunque esto al principio, claro, fue, como podéis imaginaros, una locura, el público pues empezó a desensibilizarse un poquito del mundo escándalo e incluso las propias K-pop stars empezaron un poco como a adelantarse a su propio escándalo y a como utilizarlo un poco como casi puentes, ¿no? De relatability o de poderte identificar o de que las personas se pudiesen identificar porque son ángeles pero también son humanos. Por lo general, o sea, este tipo de fans son absolutamente Karen y no se toman una chill pill ni por la persona que allegedly quieren más del mundo mundial, que son sus ídolos. No sé. Es que en el research me he encontrado cada cosa, tío, que me he quedado como, o sea, flipando del rollo. Un artista que se rumoreaba que iba a sacar un videoclip, o sea, un videoclip con una actriz súper famosa coreana, que me parece lo normal, o sea, estás haciendo una canción de amor y en el videoclip utilizas a una tía súper famosa para hacer de tu interés romántico en el videoclip, y las fans en plan, me siento traicionada, por favor dime que no es verdad, ¿cómo puedes habernos hecho esto? Es que en plan mi vida se va a la mierda, como este rumor sea verdad. Unas movidas, tío. Es como, colega, este fenómeno, este escrutinio desbocado hacia las personas famosas nace en Estados Unidos, como hemos establecido, como con una coartada bastante loable, ¿no? Como bastante noble incluso, ¿no? Que es la de, como hablábamos, speak truth to power, que la gente, ¿sabes?, no tenga malos comportamientos si está en el poder, no sé qué. Realmente como casi una especie de esfuerzo de proteger a la sociedad de tiranos, como hemos establecido, ¿no? Con lo de Watergate y lo de Gary Hart, que era un poco un cerdo, tal. El problema es que este gesto como de vigilancia y un poco de Robin Hoodesco se desborda, ¿no? Ahora, ¿quién es el tirano, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el poder? Pues los periodistas. Y pasa de los políticos a las celebrities, pues porque también es algo que nos genera, ya no tanto creo que por protección de las celebrities, sino más bien como un acto un poco morboso, ¿no? De descubrir quiénes son estas personas fascinantes. Y supongo que también por una sensación un poco como de equilibrio o de justicia poética del rollo, bueno, yo te consumo, yo te hago famoso, exitoso, glamuroso, te hago básicamente millonario, te hago una persona rica, pero a cambio sigo teniendo como el poder, la capacidad de controlarte si te pasas de listo o de ponerte en tu lugar si siento que te lo mereces, básicamente, ¿no? Un poco ese rollo. Como que muy bien, mientras todo esté muy bien, pero lo interesante es que en Corea del Sur ese impulso
de escrutinio no se desbordó de la política de las celebrities, sino que se diseñó de fábrica, o sea, se puso como de default en esas celebrities. Se cogió ese marujeo que nos viene de serie a los seres humanos, esta debilidad de que nos goza mucho la vida ajena, disculpad la postura, y se integró como parte del producto de entretenimiento. El escrutinio no es como un daño colateral del éxito, como lo es en Occidente, ¿no? En plan, bueno, como eres un personaje público, pues te podemos escrutinar. No, en este caso, en Corea, el derecho a mirar, a exigir y a castigar viene con la profesión de ser ídolo de K-pop, es parte del curro. Y no sé, mientras hacía esto también pensaba como, joder, es que igual realmente no es tan nuevo, ¿no? Esa necesidad de mirar o esa idea de que tenemos derecho a saber la intimidad de aquellos a los que idolatramos, que en realidad siempre hemos estado obsesionados por las vidas privadas de aquellos que están como por encima nuestro, ¿sabes? Nuestros ídolos, nuestros dioses. Por ejemplo, en la mitología occidental, rollo la mitología griega, nosotros sabemos de pe a pa con quién se ha acostado Zeus, a quién ha traicionado, a quién ha matado, quién se ha acostado la hermana de tal, no sé cuándo tal, o sea, no sabemos sus vidas vivos. Entonces era como cuestión de tiempo que los dioses de hoy en día, los dioses terrenales, hicieran un catch-up con los dioses de toda la vida, como con ese nivel de exposición. Lo único que realmente es que impresiona mucho verlo como de manera tan explícita, porque realmente hablábamos al principio de que no afecta a sus trabajos, a sus capacidades de cantar y bailar, no sé cuánto tal, pero en el caso del K-pop, pues sí que se traslada como a una parte como fundamental de su trabajo y de sus derechos y deberes, más bien de sus deberes más que de sus derechos. O sea, como que tienen que vivir con ello, vamos. Como ser proyección, ¿sabes? Ser alguien en el que se proyecta, no sé. A veces como pienso que es un poco injusto. Pero bueno, yo voy salpicando para que la gente en su casa piense el país. Digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. Y bueno, creo que hemos terminado el cuadro de hoy. Está potente este cuadro, ¿eh? Yo creo. A ver si lo puedo poner un poco más recto. ¡Ay! Es Richard Nixon, manga, ¿no? Como para extender esa idea de la fantasía manga del K-pop que exigen sus ídolos, pues es la versión de Richard Nixon manga. Y aquí, bueno, aquí está. Me mola, ¿eh? Yo creo que es uno de los que más me mola porque también creo que como que funciona muy bien a nivel gráfico como en pantalla. ¡Feliz año para todos! Pues nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, espero que os haya hecho como reflexionar un poco, como que al final es que nada es gratuito en nuestra cultura, que todo ha pasado por algo, que es obvio, pero que también mola como pues de repente recordarlo, ¿no? Y he hecho este curation de momentos históricos que se dedican ¿no? a esto. Y nada, si has llegado hasta aquí, hombre, likeame, dime qué te parece este cuadro, felicítame el año, sígueme, que me encanta, me encantará. Y nada, como siempre, esto ha sido Te la pinto, la única manera que tengo últimamente de procesar la realidad. Hasta la próxima. Gracias.